la Navidad y pues en este día vamos a estar considerando, vamos a estar hablando acerca de los propósitos de que el niño Jesús viniera a irrumpir el tiempo y el espacio para venir y traernos salvación. Dijo alguien por ahí, ¿de qué nos tiene que salvar ese Jesús? Pues sencillamente de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y vino a limpiarnos de nuestros delitos y pecados. Pero veamos qué interesante la Escritura habla acerca de ello, de este tema. Le vamos a pedir que busquen en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1. Y vamos a leer la parte última, ¿verdad? O mejor dicho, la parte última del propósito. Esto viene en el versículo 74 y 75. Aquí primero leemos y luego explicamos. Dice el verso 74 que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. 75, en santidad y en justicia delante de él. ¿Cuánto? Todos nuestros días. Señor, te damos gracias por traernos el día de hoy. Te bendecimos y agradecemos este tiempo que nos permites. Muchas gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, inicia el Evangelio según San Lucas. Inicia con la historia acerca del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Porque recordemos que la vida de Juan el Bautista y de Jesús van conjuntas, aparte de que la mamá de Juan y la mamá de Jesús eran primas hermanas, o sea que eran parientes. Entonces, nosotros vemos en los relatos del capítulo, desde el verso 1 hasta el 70 y tantos que hemos leído, cómo va narrando los propósitos y cómo iba a ser las circunstancias, situaciones de tanto el nacimiento de Juan, que era el que iba a anunciar, el que iba a proclamar, el que iba a darle la bienvenida en el ministerio de Jesús cuando ya estuviera listo. Así es que Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Así que si Cristo murió a los 33 años, Juan el Bautista debiera tener 33 y medio, porque murió mucho antes. Murió mucho antes, pues señalando el pecado al gobernante, ¿verdad? Y pues el gobernante decidió pues destruir a Juan el Bautista. Pero el verso 26 dice: el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Más allá, cuando le vio, se turbó por sus palabras
y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Es la narrativa del anunciamiento de la concepción de Jesús. Y dentro de toda la narrativa, que está llena de indicaciones y de cómo iban a suceder las cosas, hay una frase que muchos predicadores y que muchos de nosotros los cristianos usamos mucho, que es el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Porque precisamente el ángel estaba diciéndole, le estaba declarando a María que su prima Elizabeth había tenido un embarazo en su vejez. Y ahora conocemos que el por qué una mujer anciana no puede embarazarse. ¿Por qué? Porque pierde su capacidad de fecundación, de ovulación y todo eso que se requiere y se necesita para que haya un embarazo completo y correcto. Así es que le declara el ángel a María, le declara precisamente que así como el nacimiento, o mejor dicho, la concepción de Juan, que había sido en forma milagrosa, le confirma que la concepción en ella también sería milagrosa. Entonces, hay una frase muy importante que le dice María al ángel, le dice, según el verso 34, pues no conozco varón. La palabra conocer es tener una relación, es tener algo íntimo. Así es que cuando la Biblia habla acerca de la palabra no conozco o conoció, está hablando de relaciones íntimas, sexuales. Y María ahí estaba declarando que ella era virgen porque no tenía ningún tipo de relación con nadie. Entonces, precisamente el ángel le habla y le dice que sería pues un producto por el poder del Altísimo que le iba a cubrir con su sombra, y le declara al final, le dice, porque nada hay imposible para Dios. Así es que, hermano, cuando tú veas alguna circunstancia imposible, alguna circunstancia problemática, alguna circunstancia que está lejos o fuera de tus facultades o de tus habilidades o de tus posibilidades, es importante recordar esta palabra que el ángel le dice a María, que nada hay imposible para Dios. Así es que nuestra fe debe estar activa en todas las circunstancias y en todos los momentos, hasta lo último, porque en el punto álgido o el último punto de lo que es el poder de Dios, es una manifestación poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que tener bien clara esa frase en nuestras vidas,
en cada momento de nosotros, hasta lo último cuando nosotros podamos estar postrados ya para partir con el Señor, si es que Cristo no viene antes. Entonces, María visita a Elizabeth, que estaba embarazada, y cuando María se presenta con Elizabeth, su prima, el fruto, que en ese momento ahora lo conocemos que era Juan, pues le brinca en el vientre, y entonces nace Juan 6 meses antes que Jesús. Y en ese momento de alegría, su padre, que se llama Zacarías o se llamaba Zacarías, que trabajaba en el templo de Dios, o en el templo que estaba en Jerusalén, él trabajaba allí, se rotaba, era de parte de los que Dios había elegido para servir en el templo, que hoy les conocemos o podemos darnos cuenta que era levita, en ese rango de servicio al Señor. Entonces, a Zacarías tiene un momento y es lleno del Espíritu Santo, y empieza a profetizar diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Verso 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y en el verso 71 inicia el propósito de la venida de Jesucristo a la tierra. Y el verso 71 dice: salvación de nuestros enemigos, dicho de otra forma, porque seremos salvos de todos nuestros enemigos, de todos aquellos que se pongan en contra, de todos aquellos que odien a Dios, de todos aquellos que nos odian a nosotros por causa de Dios. Él ha venido a salvarnos, Él ha venido a restaurarnos, Él ha venido a ponernos en un lugar especial. Así es que cuando tú te sientas atacado, cuando tú te sientas problemado por causa de tu fe, porque oiga, somos, ¿cómo se dice? Somos incómodos los hijos de Dios donde quiera que vamos. Y no porque seamos problemáticos, sino porque nuestro estilo de vida es el que causa problema en el mundo y el que causa problema en el pecado. Porque nosotros buscamos el vivir con honestidad, el vivir con transparencia, el vivir con esas características de los hijos de Dios. Y lógicamente al mundo, al pecado, a los malvados, les va a causar problema. Le va a causar comezón, escozor le va a causar. Así es que no creas que te van a aplaudir, no creas que, ay, eres cristiano, ay, qué bueno, gloria a Dios, no. Porque tú eres un problema para ellos. Porque estamos hablando de una persona íntegra, de una persona que tiene que ver con Dios mismo. Y entonces te va a causar problemas. Porque regularmente la gente quiere robar, regularmente en la corrupción, la gente quiere llevar a cabo sus pecados, o llevar a cabo o darle rienda suelta a su mala forma de vivir, sino que nosotros seremos un problema para ellos. Así es que, hermanos, tú debes de recordar que Él vino. Nosotros estamos en las prósperas, o mejor dicho, en las, ¿cómo se dice? Celebrando anticipadamente lo que vamos a celebrar este sábado 23 nosotros, que es el nacimiento de Jesús. Yo sé que el mundo lo ha puesto el 24, ¿verdad? Para amanecer el 25, pero nosotros vamos a usar el 23, porque nosotros nos unimos con el mundo a celebrar algo nuestro. Por eso es importante
aclararle a las personas de qué se trata ser luz en medio de las tinieblas. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Así es que, hermanos, lo primero que Cristo ha venido a hacer es salvarnos de nuestros enemigos. Pero el enemigo no solamente son las personas malvadas, sino que el enemigo es el diablo, el pecado, ¿y qué más? Y nuestra vieja naturaleza, nuestra carne. Por lo tanto, los enemigos de Dios es nuestra vieja naturaleza, el pecado y el mismo diablo. Entonces Él ha venido a hacernos libres. Y por eso cuando una persona viene a Jesucristo y le acepta como Salvador, recibe la liberación para poder vivir una vida que tiene que ver como hijo de Dios. Así es que, hermanos, siempre recordemos esto: Cristo vino a hacernos libres, a salvarnos de nuestros enemigos. Lo segundo que trata aquí es el verso 72, que dice: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librarnos de nuestros enemigos. Es interesante cómo habla la Escritura que Dios sería un Dios misericordioso. Hoy en esta mañana estábamos hablando precisamente de que tenemos a un Dios misericordioso. En esta mañana en la escuela dominical el maestro estaba hablando precisamente que tenemos que en la iglesia tener misericordia. Que por mucho tiempo la iglesia se equivocó y condenó a las personas, queriéndoles exigir que fueran perfectos, siendo que mientras que estemos en este mundo no lo seremos. Es por eso que el segundo propósito de venir a Jesucristo es enseñarnos a tener misericordia. Dios no nos ha llamado a ser jueces. Dios no nos ha llamado a señalar. Dios nos ha llamado a levantar, a edificar, a bendecir, a tener misericordia. Así es que si tú tienes o conoces a alguien que necesite de Dios, eso es también tener misericordia para que tú puedas llevarle el evangelio de Jesucristo a su vida. La misericordia no es solamente tolerancia, sino que la misericordia tiene que ver con bondad, tiene que ver con buscar el bienestar de otros. Así es que no es solamente para la iglesia, el bienestar para la iglesia, sino el bienestar para todo el ser humano. Que abramos la perspectiva, porque recordemos que la ley que existía y estaba vigente en el Antiguo Testamento y los castigos por transgredir la ley eran diferentes, pero eran crueles. Algunos, inclusive, el castigo era el morir apedreado. Uno de los primeros, ¿cómo se le podría llamar? Uno de los primeros mártires de la fe en Cristo Jesús fue, ¿cómo se llama el que apedrearon? Esteban, correcto. Fue Esteban, porque esa era la actitud del pueblo, esa era la actitud de las personas que vivían en pecado y en maldad. Pero Jesús vino a enseñarnos misericordia, porque Él no tenía ninguna obligación de venir a morir por nosotros. Para Él era muy sencillo destruir todo y volver a hacerlo otra vez. Pero nos amó, según lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo o a los seres humanos, que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se llama misericordia, hermanos. Una acción positiva llena de amor
para los demás, no pensando en sí mismo, no pensando en su poder, no pensando en sus capacidades, no pensando en sus ofensas, porque la ofensa ya había sido llevada a cabo por Adán y Eva, que habían desobedecido. Ellos merecían el morir, el ser destruidos, y nosotros también. Pero sabe, Él vino a enseñarnos misericordia, a decirnos que sí se puede ser misericordioso, que sí se puede amar a las demás personas, a pesar de que no lo merezcan, a pesar de que no sea una persona que se requiera gratificación. No, hermanos. Inclusive dice que nosotros debemos de hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Así es que la misericordia, hermanos, es lo segundo que nos viene a enseñar nuestro Señor, o el propósito del Señor a venir a nacer en este mundo. Lo tercero es que le vamos a servir sin temor. Nosotros, aunque hemos visto en domingos pasados que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, aclaramos que el temor no es miedo como el mundo o las personas que no entienden la escritura lo manejan. El temor tiene que ver con respeto, el temor tiene que ver con reconocimiento, el temor tiene que ver con humildad. Una persona que no es humilde no puede tener temor ni respeto. Es por eso que es importante entender este punto, porque sin temor le serviríamos. Nosotros voluntariamente le servimos a Dios. Todo lo que tú haces para Dios lo haces voluntariamente. Nadie te obliga, porque es lo que nace en el corazón, el servir a Dios voluntariamente. Porque qué terrible sería que alguien nos obligara. Yo sé que nosotros como padres tenemos responsabilidades y compromisos, ¿verdad?, con nuestros hijos. Y los compromisos es la educación, es la formación. Y nosotros anhelamos y queremos que nuestros hijos conozcan a Dios, que no crezcan como seres que creen que nacieron solos, sino que existen por la voluntad de Dios y con un propósito. Es por eso que nosotros le servimos al Señor voluntariamente, sin ningún temor. ¿Cómo le servimos? En santidad y en justicia, delante de Él todos los días, todos nuestros días. Allí está el punto principal, hermanos, que nosotros tenemos que entender, que Él vino a traer a nosotros santidad y justicia, algo que se había perdido por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Es lo que estorba, es de lo que nos tiene que salvar nuestro Señor Jesucristo, porque una persona sin Cristo piensa que sus enemigos hay que destruirlos. Sin embargo, dice la Escritura que Él nos salva, Él nos libera, Él nos hace libres, Él nos defiende. Una persona sin Cristo es una persona sin misericordia. Es una persona que no ama, es una persona que no respeta, es una persona que piensa que el despotismo, el orgullo y la vanidad es lo más importante para sus vidas. O creen que porque el mundo lo maneja, ellos también deben manejarlo. Y servir al Señor, hermanos, es algo que solamente en Cristo podemos hacer. Servir a Dios, solamente alguien que tiene a Cristo en su corazón le puede servir. Todos los demás, hermanos, tratan de hacerlo, pero no lo pueden lograr, porque en su corazón hay maldad,
En su corazón no hay pureza. En su corazón no existe la redención de sus pecados, ni existe tampoco la salvación en su vida. Por lo tanto, aunque tenga destellos de bondad, aunque tenga destellos de bienestar, aunque tenga destellos de querer hacer bien las cosas, regularmente las personas se quedan con las buenas intenciones, pero nunca los aterrizan. Piensan bien, hablan bien, pero nunca las hacen. Y a veces lo pueden hacer de vez en cuando, porque anteponen sus intereses, sus egoísmos, anteponen ante el servicio de todo corazón para con Dios. Ellos anteponen mejor el odio, el rencor, la vanidad, el orgullo, el despotismo, como decía hace un momento. Así es que, hermanos, hemos venido a Cristo para servirle con dos características muy importantes: con santidad y con justicia. ¿Sabías que Cristo te ha hecho santo a ti? Si hay algún santo en este mundo, no son los que vemos colgados en las paredes en un cuadro. Los santos somos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, porque Él ha aplicado la santificación en nosotros y nos recomienda en su palabra seguir, buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es importante hacer una diferencia entre santificación y santidad. La santificación la produce Dios en nosotros, y solamente por medio de que Jesucristo vino a nacer en este mundo y a morir en la cruz, es por eso que podemos ser santos. Si no, no pudiéramos, hermanos. Si no, no pudiéramos serlo. Es por eso que mucha gente, aunque quisiera, no puede ser. Porque la santidad no tiene nada que ver con la perfección. Tiene que ver con la obra de Cristo en el corazón de la persona. Tiene que ver con el lavamiento de la sangre de Jesús en la persona, limpiándole de todos sus pecados, para que tenga la oportunidad de vivir en santidad. Porque la santidad es algo diferente. La santidad tenemos que buscarla. ¿Y qué es la santidad? Sería la pregunta que nos haríamos. La santidad son las características que identifican a los hijos de Dios. No es que nos van a salir alas y nos va a crecer una aureola aquí arriba, ni vamos a andar levitando. No, eso no es santidad. Santidad es las características de los hijos de Dios, y que nosotros debemos de irlas buscando todos los días, implementándolas todos los días con la ayuda del Señor, sacando, como dice el libro de Efesios, nuestro viejo hombre y permitir que el nuevo hombre tome su lugar en nosotros. Eso es la santidad. Y nosotros tenemos que comprender que Dios nos ha llamado y nos ha dado la oportunidad de servirle, primeramente en santidad, y luego dice aquí, en justicia delante de Él todos nuestros días. La justicia, hermanos, no es mi criterio de bondad, no es, hermano, lo que me nace a mí personalmente. La justicia tiene que ver con lo que Dios ha hecho. La justicia tiene que ver con lo que Dios me pide que yo haga con los demás. No lo que yo quiero hacer con los demás, sino lo que Él me pide que haga con los demás. Y nos pide solamente una cosa. Fíjese, es muy sencillo esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es justicia. Cuando alguien se presenta, por ejemplo, a ofrecer un servicio, plomería, electricidad, albañilería, lo que sea. Como hijo de Dios, si quiero actuar en justicia, yo tengo que ver a aquella persona como si fuera yo mismo.
y debo tratarla como me gustaría que me trataran. ¿Sí me estoy explicando? Eso es la justicia. No tiene que ver con las leyes inclusive. Tiene que ver con lo que Dios nos pide. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero algunos a veces como que confundimos eso, porque Juan escribe también en sus epístolas universales acerca del amor al prójimo. Y dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Si aborreces a tu hermano, no amas a Dios. Es increíble cómo la Escritura tenga que venir a describirnos. Porque oiga, hay gente que ni sola se ama. Hay gente que arde su casa por verla del frente arder. Hay personas que se destruyen a sí mismas por tal de que la otra persona no avance, no crezca, no sane, no esto, no aquello. La venganza es uno de los formas de decir que no amamos a nuestro prójimo. Es por eso que a los hijos de Dios la Escritura nos dice, mía es la venganza, dice el Señor. Oiga, y qué tremendo cuando Él toma nuestro lugar y nos venga o nos libera de nuestros enemigos. Qué tremendo. Una de las cosas que yo como pastor o usted como miembro, como hijo de Dios, tiene ese privilegio, es de que Dios nos da la oportunidad de hablarle a aquellas personas, tratar de mantener una comunión, tratar de sanar las asperezas, tratar de conciliar, tratar otra vez de tener que no haya nada ni de aquí para allá ni de allá para acá. Pero hermano, cuando tú entregas a alguien a Dios, cuando dice, mía es la venganza, dice el Señor, cuando tú le dices, Señor, yo hasta aquí llego, he hecho lo que he podido, no hay respuesta, de mí lo perdono, de mí, ¿verdad? Me libero de ese problema y le perdono, aunque me haya agraviado, le perdono y te lo dejo a ti, Señor. Dios mío de mi vida, una vez lo he hecho en toda mi vida y para Él no lo he vuelto a hacer. Al ver cómo Dios obra con una persona cuando uno lo libera y deja en las manos del Señor la venganza. Pero ya no es uno, sino que es Él, que es el dueño de todo. Y recuerde que Dios también le da a las personas lo que merecen o las consecuencias, deja llegar las consecuencias de su pecado a sus vidas. Así es que, hermanos, lo último que hay que recalcar en este punto es de que es todos los días. No es cada vez que vengo a la iglesia, no es los lunes porque amanecí bendecido por el culto del domingo, ni es el jueves porque el miércoles Dios nos tocó y estuvo buena la cena también, ¿no? No es eso. Es todos los días. Y cuando dice todos los días, está incluyendo los días que nos sentimos bien y los días que nos sentimos mal. Le digo esto porque vemos algunos que nos autojustificamos porque nos sentimos mal para maltratar a todo mundo. O para sacar nuestros, ¿cómo se dice? Nuestros trapitos o
o para dejar o liberar nuestra carnalidad o descargarse, ¿verdad? No, oye, ¿por qué eres mal geniudo? No, es que soy diabético. ¿Qué diabético? Ni que nada. ¿No? Maltratan a las personas sin sentido, sin por qué. Es que me duele la cabeza. ¿Verdad? Es que me duele el esternón. Entonces, hermanos, es todos los días. Me sienta bien, me sienta mal. Haya prosperidad o no. Hayamos comido o no, porque le digo, porque a veces yo sufro de hambruna, dijo alguien por ahí. Y no es que no me den comida, porque estoy muy gordito, ¿no? No puedo decir eso. Lo que estoy diciendo es que hay personas que les da hambre y sálvese quien pueda. ¿Verdad? Se enojan con todo mundo, maltratan a todo mundo. Nomás comen, ¡ay, qué linda persona! Hermanos, no se trata de eso, de autojustificarnos con las cosas. Cuando dice aquí, todos nuestros días, está hablando 24/7, 24 horas de los 7 días de la semana. Amén. Y por si alguien tiene alguna duda, pues nos dice el Señor que perdonemos a los que nos agravian 70 veces 7. Ahí fue claro el Señor para darnos a entender que el perdón es infinito. ¿Sí? Que el perdón es infinito. Que no hay motivo para agarrar un pretexto. Porque a veces nos pretextamos nosotros con, es que me hizo esto, es que me hizo aquello, es que, ¿verdad? Y me sacó el monstruo que llevo dentro y me la va a pagar, ¿no? No se trata de eso. Recordemos que amar a nuestro prójimo es ir en beneficio de los demás a pesar de que no lo merezcan. Amén. Fíjense qué tremendo. Aquí Zacarías en esta profecía o en un acto profético que la Escritura dice llena del Espíritu Santo, también fue uno de los primeros que la Escritura habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Es algo que tiene que ver con el capítulo 2 de Hechos, de la llenura de aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Aquí no dice otra cosa, sino que dice que fue lleno del Espíritu Santo y empezó a profetizar. Y aquellos del capítulo 2 de Hechos también empezaron a profetizar, porque empezaron a hablar en otras lenguas. Y los que llegaron ahí de mitoteros, ¿verdad? O de, ¿cómo se podría llamar? De chismosos, sería mejor dicho. De chismosos. Eran de todos los pueblos y ciudades y estados y países. Y dice, curiosos también sería una buena palabra, ¿verdad? Menos agraviante, ¿verdad? Curiosos. Y vinieron un montón de personas de muchos países y empezaron a profetizar esos 120 que estaban ahí. No solamente los 12 o los 11 de los apóstoles, sino que los 120 que estaban allí empezaron a profetizar y les escucharon hablar en su propia lengua. Y entonces empezaron a cuchichear entre ellos, ¿qué está pasando aquí?
Porque algunos decían están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Entonces se levanta Pedro y les dice, no señores, no estamos borrachos, no estamos llenos de mosto, dice, sino que es la obra de lo que Jesucristo prometió, que ustedes crucificaron, y empieza a predicarles. Dice la escritura que esa predicación se convirtieron, ¿cuántos? Como 3,000, dice. Como 3,000. ¿Se imagina cuántos estaban allí de curiosos? Y se convirtieron más de 3,000. Entonces, alguien dice ahora de chiste, ¿verdad? Con un sermón se convirtieron 3,000 y ahora con 3,000 sermones se convierte uno. Pero habla de la dureza del corazón de las personas, pero no crean que esto de la dureza del corazón de este tiempo no existía antes. Claro que sí, el paganismo siempre ha existido, la maldad siempre ha existido, las personas que no quieren nada con Dios siempre ha existido. Por eso es importante entender el tiempo de Dios para nuestra vida. A su tiempo estuviste en el lugar indicado para ser tocado por Dios, para aceptar a Jesucristo y tener la oportunidad de vida eterna y de recibir por medio de Jesucristo estos beneficios y bendiciones que habla la Escritura de los propósitos de Dios para el nacimiento de Jesús. Así es que esta profecía sirvió como un punto de entrada para poder entender la obra de Cristo que venía a hacer. Y luego después empieza a hablar sobre su hijo, el niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Es por eso que cuando Juan el Bautista le dijeron, tú eres el Mesías, no, les dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar o atar la correa de su zapato. Yo soy el que prepara el camino del Señor. Vea qué sincronía de la Escritura al respecto. Así es que, hermanos, recordemos, Él vino a salvarnos de nuestros enemigos. Él vino a hacer misericordia para aprender a ser misericordiosos. Y Él vino para que nosotros sirvamos a Dios verdaderamente con santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Amén. Digámosle, Señor, muchas gracias. Gracias por venir y nacer, Señor, en este mundo. Es lo que nosotros celebramos. Es lo que nosotros, Señor, dejamos claro donde quiera que vamos. Porque nosotros no celebramos tu nacimiento como lo celebra el mundo. Nosotros lo celebramos, Señor, como lo marca y lo dice tu palabra. Lo festejamos, Señor. Y lo festejamos el 24 o el 23 o cualquier día del año. Porque lo importante no es el día, sino tu nacimiento, Señor. Eso es lo importante, Dios. Gracias por librarnos de nuestros enemigos. Gracias por enseñarme a ser misericordioso. Y gracias por tener misericordia de la raza humana, Señor. Gracias por enseñarnos o permitirnos servirte con santidad y justicia, Señor, todos los días de mi vida, Dios.
En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Gracias, mi Dios. Y nuestro hermano